Buenos días o buenas tardes, según me estáis viendo. Hablamos de Ramsés II. Tened cuidado que hay un Ramsés III también muy importante. Pero el gran Ramsés es este. ¿eh? Galería de personajes de Oriente Antiguo, tema 5, Ramsés II. Bueno, vamos a ver si la voz me permite hablaros bien. Es la tercera clase de esta mañana y no tengo la garganta todavía demasiado bien, aunque ya veis que es bastante mejor que la semana pasada. Vamos a empezar a hablar hoy de otro faraón egipcio. El otro día hablábamos de Ajenatón. Hoy vamos a hablar de Ramsés II. Volvemos un poquito a la idea de la historia general de Egipto. Aquí os pongo un esquema en colores muy tan esquemático que no lo vais a entender a primera vista. Digo, tenemos que hablar del antiguo Egipto y distinguimos el periodo predinástico, que no hay dinastía, claro, es predinástico. Luego el periodo protodinástico, en el que se distinguen dos periodos. El arcaico, donde están las dos primeras dinastías, y el reino antiguo, en el que tenemos las dinastías 3, 4, 5 y 6. Hay un periodo intermedio, con las dinastías 7 a la 11. Luego viene el reino medio, con las dinastías 11 y 12. Ahí tengo un pequeño error. Luego viene el periodo intermedio nuevo, que ocupa 13 a la 17, y el imperio nuevo, con las dinastías 18, 19 y 20. Ajenatón pertenecía a la 18, y con Ramsés estamos ya en la 19. Luego viene el tercer periodo intermedio, con las dinastías 21 a 25, y el periodo tardío, que ocupa las dinastías 26 hasta la 31. Tenemos el periodo, este lo dividimos, periodo helenístico, que tiene una parte macedónica y otra tolemaica, y el periodo romano. Esto para que os situéis un poquillo, no mucho, no he puesto años siquiera, porque las cronologías de Egipto son bastante liosas, pero algo os orientará. Ya os digo que el otro día, hablando de Ajenatón, estábamos en el Imperio Nuevo, en la dinastía 18. Hoy, hablando de Ramsés II, estamos en el Imperio Nuevo, en la dinastía 19. Ramsés II, le llamo Ramsés todo el rato, a no ser que quiera especificar algo. Este Ramsés II era nieto de Ramsés I, que a finales del siglo XIV o primeros del siglo XIII antes de Cristo había dado origen a la dinastía 19 de los faraones egipcios. Fijaros que estamos hacia 1300 antes de Cristo. La dinastía anterior, la dinastía 18, con la que había comenzado el llamado Imperio Nuevo, había tenido representantes tan famosos como Ajenatón o Tutankamón, y se había extinguido a la muerte de Horemheb. El padre de Ramsés II, que estamos viendo hoy, fue Seti I, que reinó en unos 15 años. Mirad, si queréis tener una referencia visual, si habéis visto la película Los 10 Mandamientos o Príncipe de Egipto, siempre este Ramsés II
es el Ramsés, ¿no? Es el que en la película Los 10 Mandamientos tenía como actor a Jules Brindner. Y el padre es, el rey padre es Seti I, el padre de Ramsés. Bueno, Seti I reinó unos 15 años y Seti tuvo con la gran esposa real llamada Tuya un hijo que se llamaba Nebet, que murió joven, por lo que el principado recayó sobre Ramsés, también hijo de Tuya, cuando aún era adolescente. Si queréis una novela sobre Ramsés, una novela bastante famosa de Jacques, son varios tomos, o varias novelas que van contando la historia de Ramsés. Se han hecho muy famosas y han sido muy leídas, pero son novelas. La labor de Ramsés I y Seti I fue muy importante, pues reorganizaron el imperio de manera tan eficaz que Egipto llegó a una verdadera edad de oro en la época de Ramsés II. Os pongo aquí varios esquemas que pueden interesar. Pongo una lista de la dinastía 18 y de la dinastía 19, de los faraones importantes. En rojo pongo a Ramsés II. Ahí os pongo también un mapa, me detengo para que lo veáis. Pongo un mapa, que es un mapa al que podéis volver cuando necesitéis. Ya explicaremos un poco cosas de todo esto. Bueno, esto es un poco interesante. A ver. Ahí en Ramsés os pongo los cartuchos con el nombre en jeroglífico de Ramsés. Gracias a esos cartuchos se identifica al personaje en las estatuas y en los relieves y en los frescos, en las pinturas de las tumbas. Cuando nació Ramsés II, su hermano Nechasentnebe, hijo de la gran esposa real Tuya, como el mismo Ramsés, era el heredero, pero su temprana muerte hizo que Ramsés fuera reconocido como sucesor de Seti I. El nombre de Ramsés incluye el del dios solar, Ra. Fijaros, el dios solar tiene muchas manifestaciones distintas en la mitología egipcia y así va siendo diversos dioses que en realidad son el sol. Es complicado meterse en todos estos conceptos egipcios, pero Ra es el sol de una forma muy genérica. Luego esa forma pues tiene a Amón y luego tiene a Atón. Atón ya veíamos con Ajenatón que era la materialidad del sol, del disco solar, lo más material del disco solar. Ra, en cambio, es el sol como concepto muy amplio y muy grande, ¿no? Bueno, pues el nombre de Ramsés incluye el nombre del dios solar Ra, el rey MSS, Mses, que encontramos en otro nombre de faraones como Tutmosis, y viene a significar procedente de. Ese calificativo, sin el añadido de ninguna divinidad, es el que da
nombre al liberador del pueblo hebreo, a Moisés. El Imperio Nuevo Egipcio fue un estado militarista. La administración del ejército, así como la de la flota, dependía de un visir que se ocupaba de reclutar a los soldados y también de la provisión y acuartelamiento de las tropas. Ramsés, que iba a ser el jefe del ejército, fue introducido en el ejército desde muy joven y su padre lo nombró corregente cuando tenía nada más que 15 años. Pero eso facilitaba la sucesión y así si moría el faraón padre, como este ya era corregente, pues seguía reinando sin que hubiera necesidad de más trámite y se facilitaba la sucesión. Eso lo hicieron muchos reyes a lo largo de toda la historia. Seti acertó al nombrar a Ramsés pronto sucesor porque él murió tras reinar 18 años y Ramsés era todavía muy joven. Pero el reinado de Ramsés fue muy largo. Duró más de 70 años, casi como el de la reina Isabel II de Inglaterra. Reinó desde 1279 a 1213 a.C. Cuidado, antes de Cristo los años van al revés. Pongo esa cronología, pero ya he dicho antes que las cronologías egipcias son liosas y no me quería meter en el lío de ellas, dado que tampoco lo domino demasiado bien. Así es que uso una cronología que es la más habitual y ya está. Fijar que estamos, de todas maneras, 1300 años antes de Cristo. Cuando Ramsés llegó al trono, muy joven todavía, ya estaba casado con dos mujeres, con Isis Nefert y con Nefertari. Fijaron esa parte del nombre, Nefer, propia de muchas esposas regias. Y tenía varios hijos de ambas esposas. Luego llegó a tener más de 150 hijos, más de no sabemos cuántos. En las listas que se hacen se habla de 150 hijos, tanto con su esposa como con las concubinas reales. Estos señores no tenían problema para eso. Y no es extraño que haya dejado fama de mujeriego. Y incluso han hablado algunas veces de erotómano, pero vamos, no es para tanto, porque en aquella época, como cada noche tenían una esposa distinta, pues tuvieron muchísimos hijos, ¿no? Muchísimos. Lo cual indica también potencia, virilidad, grandeza, importancia. No estábamos todavía en la época de las cuestiones de género ni de la lucha contra el machismo, todo lo contrario. Estamos en la época en la que el patriarcado se ha impuesto sobre el matriarcado que había dominado en el Mediterráneo siglos antes. De eso Robert Graves, el autor de Yo Claudio, que tiene muchas obras sobre las sociedades patriarcales y matriarcales en el matrimonio, en el Mediterráneo, perdón, podría darnos algunos conocimientos, ¿no? Tener en cuenta que el patriarcado es un fenómeno que viene después de una época de matriarcado, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Hay que relativizar a veces muchas cosas.
este es nuestro amigo. Ramsés fue un hombre inteligente, amante del fasto, buen constructor de monumentos a lo largo de todo el país, desde el Sudán hasta el delta. El Sudán al sur, el delta al norte. El río Nilo desciende desde el sur hacia el norte. El Alto Egipto está en el sur, el Bajo Egipto, el delta, está en el norte. Fue un hombre inteligente, amante del fasto y la grandeza. Un sentido de la propia grandeza tan desarrollado que llenó el país de grandes estatuas que lo representaban, aprovechando el muy pillín incluso las representaciones de otros faraones anteriores para inmortalizar su propio nombre. Tenía un gran ego. Pero voy a hablar un poquitillo de otra de su esposa, Nefertari. Ya he dicho que cuando empezó a reinar ya era esposo, pues tenía esposas reales importantes, a Isis Nefert y a Nefertari. No confundáis el nombre de esta mujer con el de la mujer de Ajenatón que veíamos el otro día, la Nefertari, la Nefertiti. Nefertiti es la mujer de Ajenatón y su busto con cara casi de norteamericana está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Esta Nefertiti fue también muy importante con Ajenatón. Pues ahora la mujer de Ramsés se llama Nefertari. Fue la gran esposa real de Ramsés. Tanto Isis Nefert como Nefertari se casaron con Ramsés cuando todavía era príncipe heredero y tenía unos 15 años. No sabemos nada de los padres de Nefertari ni de su familia, porque Ramsés se ocupó de ocultarlo. Quizá porque eran importantes. Y Nefertari tendría mucha importancia, pero Ramsés quería que la importancia de Nefertari viniera de él y no de su familia. Tal vez Nefertari pertenecía a la familia real del último faraón de la anterior dinastía, ¿no? Su fuerte personalidad y el gran amor que le profesó Ramsés le dieron una enorme relevancia en el reino, hasta el punto de que Ramsés le dedicó un templo frente al suyo propio en Abu Simbel. Y cuando falleció ella, 40 años antes que su esposo, se le excavó una bellísima tumba adornada con magníficas pinturas de brillantes colores que se descubrió a principios del siglo XX en la QV de Queen Valley, Valle de las Reinas, la número 66 de ese valle. Ella fue una mujer de Estado que intervino eficazmente, incluso buscando la paz con los hititas, escribiendo cartas que conservamos tanto al rey Hattusili, ya hablaremos un día de los hititas, como a su esposa Pudujepa. A esta Nefertari los hititas la llamaban Naptera. Es una corrupción
a la hitita del nombre de Nefertari. Sin embargo, los hijos de Nefertari no llegaron a heredar el reino, porque murieron antes que Ramsés. El reino quedó en la familia de Isis-Nefert y la familia de Isis-Nefert era importante en el sur de Egipto, en la zona de Nubia. Por eso el nombre, es curioso, el nombre de Nefertari, que es muy fuerte y se conoce muy bien en la parte todavía del Alto Egipto y sobre todo del Bajo Egipto. Este personaje no es citado en el sur, quizá porque la familia de Isis-Nefert se ocupó de evitar darle competidores o competidora, en este caso, a su reina, la Isis-Nefert, que además fue la madre de los faraones, del faraón siguiente. Ya he dicho que Ramsés fue un gran constructor de monumentos a lo largo de todo el país. Su afición a lo colosal se ve en muchos templos y en las gigantescas estatuas que se mandó hacer. En la portada de Abu Simbel, estoy buscándola, en la portada del templo de Abu Simbel se representó nada menos que 4 veces. Hoy no consigo enfocar. 4 veces está representado ahí. Luego en murales importantes como este, ahora hablo de él, que lo centro. También, o en esta magnífica estatua, tan bonita, tan bien hecha, una de las obras maestras del arte de la historia, ¿no? Tenemos ahí a Ramsés II. Se representó muchísimas veces, porque tenía, como he dicho, muchísimo ego. Aquí se le ve muy bien. Se representó como un hombre en la plenitud de la vida, que sonríe feliz y seguro de sí mismo. Incluso se representa como un dios en paridad con los demás dioses. Fue un gran propagandista que llegó a presentar sus derrotas como victorias. Así sucedió, por ejemplo, con la batalla de Kadesh, donde los vencedores fueron los hititas con su rey Muwatalli II, pero él aparece como el vencedor. Y ya podemos hablar del choque con los hititas. El imperio hitita tenía su centro en Turquía, en la Turquía actual, ¿no? Y extendía sus dominios por Siria y Canaán, y venía chocando con Egipto desde mucho tiempo antes, sin que ninguna de las dos potencias pudiera llegar a imponerse sobre la otra. Los aliados de Egipto en Canaán no eran de fiar, ya que se inclinaban a favor de los poderes asiáticos en cuanto tenían ocasión. Y Ramsés se vio obligado a invadir Canaán y a enfrentarse con Muwatalli II, el rey hitita. La batalla principal se libró en un lugar estratégico llamado Kadesh, al norte de Canaán, y tuvieron en Siria, ya bien metido, donde tuvieron lugar en Kadesh. Habían tenido lugar antes otras batallas. No confundáis esta batalla de Kadesh entre egipcios e hititas con otras que se citaron con otro imperio. Ramsés no pudo conquistar la ciudad, pero los hititas tampoco pudieron seguir avanzando hacia el sur. Egipcios e hititas ahí
firmaron un importante tratado cuyo texto conservamos en algunas tablillas halladas en excavaciones arqueológicas durante el siglo XX. Y el rey hitita proporcionó una esposa a Ramsés. Los egipcios no querían casarse con extranjeras. El hecho de que aceptara una esposa del rey hitita indica la categoría que le concedía a este emperador. La batalla de Kadesh, aunque no fue la victoria que siempre pretendió Ramsés, tampoco fue un fracaso total, porque al fin y al cabo se firmó un tratado de paz entre ambos reinos. Egipto conservaba las posesiones de Palestina y ponía fin a un enojoso conflicto que duraba ya demasiados años. La ambigüedad de la situación hizo que Ramsés representara en sus monumentos de forma prolija el desarrollo de aquella batalla y se presentara como vencedor indiscutible, ignorando despreciativamente a su oponente. A raíz de esta batalla, Ramsés se dio cuenta de que hacía falta reorganizar el ejército y de dar los cargos más importantes a sus familiares, que era de los que se fiaba de verdad. A partir de entonces, nadie ajeno a la familia del faraón fue jefe del ejército en Egipto o tuvo un carácter de general importante en Egipto. Este es el mural de la batalla de Kadesh. Me ha costado bastante trabajo encontrarlo así, tan amplio, se encuentran fragmentos. Lo describo aquí atrás y ahora si me da tiempo lo explico un poquito mejor. Ramsés, además de la gran batalla de Kadesh, además de los grandes monumentos que hizo, además de todas las estatuas en las que se representó, fue un gran reorganizador del Estado. La verdad es que tuvo tiempo para hacerlo, con los 60 y tantos años de reinado. Él le dio mucha importancia a la figura del visir, que equivalía a lo que ahora sería el primer ministro. La historia de José, en otra época, nos representará a José como un visir en Egipto, pero es de otra época, no mezclemos. El visir despachaba diariamente con el faraón y estaba al tanto de la situación del tesoro y del ejército. En torno al visir también se organizaba la administración de la justicia, pero siempre por encima estaba el faraón. Un ejército de escribas, considerados altos funcionarios, registraban todos los actos de gobierno y actuaban como jurisperitos, ¿no? Abogados, magistrados, registradores. De ello hablaremos cuando hablemos de Sinué, en otro tema. Pero estos personajes, por su destino, se dividen en dos grupos. Los del sur, que trabajaban desde Elefantina hasta Tebas, y los del norte, desde esta capital hasta el delta. Todo el poder estaba centralizado y el poder de los antiguos nomos
Nomos significa provincias. Los nomos egipcios eran las provincias egipcias. Así no armáis lío. ¿Eh? Eran reinos que en la antigüedad fueron semi-independientes, pero ya Ramsés lo hace meros distritos administrativos. ¿Eh? Los nomos de Egipto. ¿Eh? Cuidado con esta palabra, que en Egipto significa, como digo, provincia, distrito administrativo. Sin embargo, en griego la palabra nomos significa ley. Cuidado con la palabra. Las posesiones reales formaron un conjunto autónomo de gran importancia en la administración. Estaba, por tanto, las administraciones territoriales, pero el rey tenía una parte que era suya. Suya. Esto luego lo hicieron también los romanos. Por ejemplo, Augusto considerará que todo Egipto es posesión suya, pero posesión personal de su familia. Bueno, el faraón distingue entre las grandes provincias del sur y del norte, divididas en distritos administrativos, y las posesiones propias, que tienen administración propia también. Los miembros de la familia real poseen bienes y al frente de esos bienes está un personal que depende de este familiar del faraón. Nunca se distinguió bien en ningún país en toda la antigüedad entre los bienes familiares y los bienes de la nación, ¿no? Siempre hubo conflictos y líos entre esos dos conceptos, ¿no? En algunas épocas se confunden totalmente, en otras se logra más distinción. Actualmente la distinción es total, o se pretende que sea total. El poder económico e ideológico de los sacerdotes que se agrupaban en los templos fue muy grande. Llegaron a poseer el 20% de las tierras de Egipto. Y de los sacerdotes dependían ceremonias tan importantes como la momificación del faraón muerto. El faraón muerto continúa viviendo gracias a la momificación. Por eso el trabajo de la momificación es un trabajo muy importante que tienen que llevar a cabo personal bien preparado y de carácter sagrado, como eran los faraones. También aquí la distinción entre lo sagrado y lo profano es nula. De Ramsés sabemos que murió a los 90 años, una edad impensable en aquella época, algo que llamó muchísimo la atención. Además, había estado siendo faraón toda la vida, 66 años. Sobrevivió a muchos de sus hijos y a muchos de sus nietos. Llegó a celebrar 8 festivales Hebsed. El festival Hebsed era un festival con raíces mitológicas, ¿no? Cada 7 años creo que era, que se hacía para conmemorar una renovación de la naturaleza. Cuando murió, fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba del King Valley del Valle de los Reyes número 7. Su tumba fue descubierta en 1881, a finales del siglo XIX nuestro, y en ella estaba intacta la momia
la momia de Ramsés, que tiene una historia que merecería ser contada más ampliamente. Como veis, en su momia, aunque estaba ya muy desmejorado, podemos ver a un anciano, mm, pero que tiene todavía cara como de hombre poderoso, de hombre fuerte, ¿no? Eh, es un hombre que era muy viejo al morir, sus facciones se habían alargado, tenía una nariz prominente, pero se conserva todavía el pelo, tiene pelo todavía, ¿no? Cuando murió Ramsés, le sucedió su hijo Merneptah, que era hijo de Isis-Nefert, con el que comenzó la decadencia de Egipto. Merneptah es importante para nosotros en el terreno bíblico porque se conserva de él una estela famosa en la que cuenta unas victorias que tuvo por Canaán, pero lo importante es que en esa estela se nombra por primera vez al pueblo de Israel. Curiosamente para decir que ya no hay simiente de Israel, ¿no? Es una semilla erradicada del país de Canaán. Me acuerdo que la guía que nos enseñó un museo allí en Israel, ante una copia de la estela de Merneptah, nos dijo muy seria y muy solemne: aquí pone que del país, que del pueblo de Israel ya no queda semilla. Y aquí estamos todavía mandando, claro. Fue para los judíos, esta estela de Merneptah es importante porque es la primera vez que en la historia profana se nombra a este pueblo, al pueblo de Israel. En la última página de los apuntes, ya habéis visto que no se ve ni a la de tres, intentando ponerlo aquí así delante, aquí enfocado bastante mejor. Si no tenéis los apuntes, tener esto a la vista, ¿eh? Cuando me escuchéis. ¿Eh? Ahí describe la batalla de Kadesh. Os hablo un poquito de esta, puesto que tengo tiempo. La más completa y mejor conservada de las representaciones de la batalla de Kadesh, que se libró entre los hititas y los egipcios, es la que se encuentra en el pronaos, en la galería que da paso al interior del templo de Abu Simbel. Pese a su riqueza de pormenores, en vano buscaremos entre sus muchas figuras a Muwatalli, el rey hitita, que fue el verdadero vencedor, pues Kadesh quedó en su poder y Ramsés hubo de retirarse. Pero la manera egipcia de referir la historia no consentía narrarla diciendo que el faraón no había vencido y había que ponerlo como claro vencedor. Entonces, lo que aquí se presenta es un conjunto de muchas anécdotas en las cuales pues se va desarrollando la batalla. Es como un cómic, ¿eh? Tiene técnica de cómic en muchas cosas, ¿eh? Técnica de tebeo, ¿eh? Bueno, Ramsés es representado sentado en su trono a gran tamaño. No importa que fuera grande o pequeño, era grandote parece. Pero no importa que fuera muy grande o muy chico. Lo que importa es que es el faraón. Y por eso se representa muy grande. ¿Eh? En otros sitios se le representará a todo color y glorioso, ¿no? Claro, esta representación de Ramsés, tomada también de otros murales en una batalla, ¿no? Es un hombre, se representa grande, colorido, fuerte.
En esta no, porque en esta que hemos dicho no, aquí no, porque es un bajo relieve. Bajo relieve, por lo menos no nos ha llegado el colorido a nosotros. Es posible que lo tuviera. Eh, Está estudiando la situación con sus generales, ¿eh? Para decidir cómo se va a desarrollar la batalla. Debajo de Ramsés se representa a la escolta real. A ver si voy pudiendo representarlo. Que no enfoco. Cuesta mucho trabajo enfocar, ¿eh? Veis abajo del todo una serie de señores que están debajo de Ramsés, en la escolta real, compuesta en parte de soldados regulares con escudo rectangular y en parte de lo que ellos llamaban shardana, es decir, de bárbaros cubiertos de cascos que llevan la media luna y otros miembros de la escolta que se encargan de extraer a latigazo la información requerida a los espías hititas que están maniatados. Este empleo de la tortura para conseguir información, una de las lacras de la humanidad a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Eh, los servicios de información no han prescindido de la tortura, incluso en nuestros tiempos, ¿eh? Todavía en las películas vemos como muchos investigadores, detectives, sacan información de sus reos a base de puñetazos, de golpes y de tortura increíble. Es una plaga contra la que hay que seguir luchando, ¿eh? Luego en otro sitio, un poco más allá, en una empalizada rectangular, a ver si lo consigo centrar. Ahí está. Está en el centro justo de la imagen, ¿eh? Ahí tenéis una empalizada, ¿eh? Y dentro pasan cosas, ¿veis? Allí en esa empalizada, que está formada por escudos, se ve el campamento egipcio a vista de pájaro, con infinidad de figuritas, ¿eh? De caballos y de hombres que están ocupados en los menesteres castrenses. También en un marco circular, encima del campamento, vemos a la ciudad, ahora en el centro también, ¿veis? Veis que hay un redondel y en medio una ciudad. La ciudad está rodeada por un foso, ¿lo veis? Y en medio las murallas y los soldados en lo alto, ¿eh? En el centro de la imagen, ¿eh? El foso está lleno de agua del río Orontes. La ciudad es Cadech. A su alrededor se ve el ir y venir de las tropas, la mayoría de ellas en carros que incluso transportan a la infantería. Los carros fueron muy importantes en esta época de la guerra. Es un descubrimiento reciente. Equivalían pues a nuestros tanques más sofisticados, ¿eh? Después de varias escenas de lucha en la que se nos oculta que los hititas partieron en dos al ejército egipcio y estuvieron a punto de acabar con el faraón. Eso se nos oculta, ¿eh? Bueno, pero ya pasado eso, se ve al faraón sentado en su carro, contemplando cómo sus hombres hacen recuento de las manos y de los órganos sexuales cortados al enemigo. Era una forma de llevar la contabilidad de los enemigos vencidos. Bastante burros que eran, ¿eh? La realidad es que la acción estuvo a punto
de acabar en desastre. Y que quizás lo único cierto fue que el valor personal de Ramsés, milagrosamente asistido por su padre, el dios Amón, porque aquí no se explica muy bien la cosa, logró evitar un mayor desastre y hubo un cierto empate en la victoria. Los hititas se quedaron con Kadesh, pero no siguieron avanzando hacia el sur, ¿eh? Y Ramsés consiguió mantener el control de Canaán y de la zona adyacente. Bueno, tengo bastante ronquera y con eso quiero acabar el tema de hoy. Espero que os haya resultado también interesante. El próximo día nos meteremos ya a hablar de Mesopotamia otra vez, ¿eh? Volvemos otra vez a Mesopotamia. Iremos viendo distintos pueblos.